Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más. Quería felicitarles porque ya hemos llegado a la cuarta clase. Ya hace un mes que ya iniciamos, pareciera que no, pero ya hace esta es la cuarta semana, ¿verdad? Que estamos juntos. ¿Mm? Le damos gracias a Dios y vamos a orar por ello. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque, Padre amado, nos has traído a este lugar con bien. Nos has traído, Señor, con expectativas también, Padre. Eso es gracias a tu palabra que nos infunde aliento, que nos da esperanza, que nos pone, Señor, en el camino correcto. Padre, ayúdanos a través del Espíritu Santo a que arroje luz a nuestras mentes, Señor, para poder comprender tus verdades. Padre amado, dame a mí lo que no tengo, Señor, para hacer lo que no puedo. Y Padre amado, también a mis hermanos, para que ellos puedan comprender también, y junto a mí podamos comprender las verdades magníficas que tú tienes para nuestras vidas. Señor, pedimos tu asistencia, porque de otra manera no podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy día nos corresponde seguir con nuestro estudio, discipulado, clases, como usted quiera llamarle, sobre el origen de la Biblia, ¿cierto? Hemos estado hablando que es un libro singular, es un libro extraordinario, que no hay otro como este libro, que en realidad dijimos que es una biblioteca, ¿verdad? Es una colección de libros, y no es solo un libro, aunque nosotros tenemos todo junto en una sola edición, ¿verdad? También dijimos que la Biblia, ¿sí?, era inspirada por Dios de manera verbal y plenaria y que además era confiable, ¿sí? Hasta ahí lo que hemos estado trabajando. Y eso es sumamente importante porque nos da a entender y nos permite a nosotros ahora comprender el proceso que viene, que es parte de cómo nos llegó la Biblia, ¿verdad? Dijimos que la Biblia no había sido escrita a nosotros, es decir, nos dice carta a los de la iglesia evangélica que están en Saskatoon, ¿verdad? Pero fue escrita para nosotros. Y de esa manera, Dios, asimismo como Él es el autor, a través de su Espíritu Santo, y a través de ese mismo Espíritu Santo, guió a los escritores, ahora también guió a los cristianos, a los primeros creyentes, a guardar, a preservar estos libros inspirados y que se mantuvieran a través de la historia y finalmente nos llegaran a nosotros. Entonces la clase de hoy, o el tema que vamos a estar hablando hoy, es el canon bíblico, ¿sí? Vamos a estar hablando generalidades, mis hermanos, como siempre les digo. Esto es un poquito, ¿sí?, de esta información. Hay mucha información al respecto y vamos a estar hablando de las generalidades que nos van a permitir comprender y alcanzar nuestro objetivo general para el día de hoy. Entonces, ¿qué queremos lograr el día de hoy? Queremos lograr comprender que el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ahí me faltó ponerle el Nuevo Testamento, puede considerarse confiable porque Dios guió soberanamente a su pueblo en el reconocimiento y la preservación de los libros inspirados que conforman las Escrituras. Ese es el tema general. Eso es lo que queremos tratar de apuntar y de que nuestros esfuerzos lleguen a que nosotros podamos comprender, por la gracia de Dios, en parte, ¿sí?, este proceso. ¿Okay? Para ello, vamos a partir con una actividad bien simple. Así que les voy a pedir que hagan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Unos tres grupos. Somos como 6 o 4 de 4 o algo así. Más o menos entre 4 a 6 personas. No, la idea es que se cambien un poco. Hay de 4 a 6 personas. Pueden pararse para acá, no tenga miedo, no tenga pena, no tenga vergüenza, como usted le diga.
júntese con su hermano, van a hacer una actividad muy simple. Necesitamos 4 grupos en realidad, así que, o tenemos para hacer 4 grupos, ¿ok? Si hacemos 3, bueno 3, si hacemos 4, son 4, ¿ok? Traten de moverse, acuérdense que esto es participativo, la idea es que ustedes vayan haciendo y vayan aprendiendo. Así que júntense los cuatro grupos, ¿ok? Entonces, la actividad que vamos a hacer ahora se llama el Comité del Canon. Así se llama, ¿ok? Yo les voy a entregar una hojita. Les voy a entregar una hojita que es esta, ¿ya? Donde ustedes van a tener que escribir. Aquí en la hojita, después se las voy a mostrar. Tienen distintas columnas. Una columna, así hacia abajo, dice libro, ¿ok? La otra dice aceptación, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Cómo fue aceptado por las comunidades ese libro? Segundo, uso en el culto y autoridad, ¿ya? Y luego hay otra columna que dice canon. Entonces ahí ustedes van a ver si cumplen o no ciertos criterios y ustedes como comité, como equipo, como grupo van a decidir si va o no va el canon, ¿ok? Entonces yo les voy a dar un sobre donde hay libros con algunas características de ellos, ¿ok? Y ustedes van a tener que reconocer, recuerden lo que dijimos en el objetivo, reconocer cuáles son y cuáles no, ¿ok? Ya, ¿cuál es el primer grupo? Aquí hay un grupo. 1, 2, 3, 4. Ok, ahí están los 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los otros 6. Ahí está la otra hojita. Y aquí está esa. Y aquí está esa. Y ahí, ¿cuánto hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes también si quieren participar. Ya. Ahí. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5 con Rubén. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 con... Puede ser con Lisa, ¿ok? Ya, entonces pueden abrir sus sobres. Adentro del sobre van a encontrar unas pequeñas tarjetas, no sé cómo le llamarán eso, una hojita, donde hay... La idea es que si quieren se pueden parar y juntar más atrás para que la idea es que son un comité. Tienen que conversarlo, tienen que decir, bueno, yo creo que sí esto, yo creo que no esto. ¿Ok? Tienen que debatirlo un poquito. Sí, entre todos ustedes. Todas esas cositas. ¿Ok? Ustedes pueden trabajar aquí nada más. Aquí, pueden juntar, pintar. Ustedes tienen una hojita donde tienen que poner en la hojita el nombre del libro, ¿verdad? Que van a estar discutiendo. Por ejemplo, aquí Nabo tiene Sabiduría de Salomón. Entonces aquí colocan Sabiduría de Salomón. Y luego, en base a esta información y a su conocimiento también, vayan poniendo un ticket, mark check, si es que cumple o una X si no cumple. Y usted, su decisión, ¿va al canon o no va al canon? ¿Cómo las primeras comunidades recibieron ese escrito? ¿Lo aceptaron o no? ¿Lo rechazaron? ¿Dijeron sí o no? En base a su conocimiento, ahí les voy a explicar. Primero tienen que, si cumple o no cumple, digámoslo. Son una hojita. Este es para... Son una hojita, mira. Sí, pueden buscar algo en la Biblia si quieren. Pueden recurrir a su conocimiento.
Esto es solo un ejemplo, ¿ok? No es algo que esté bien o esté mal. En el culto, como no sabes, un culto, como, como en el culto, por ejemplo, en el culto a Dios, ¿no? Al menos hagan unos tres o cuatro, ¿ya? No es necesario que sean todos tampoco. Recuerden que no hay respuestas erróneas, esto es un ejemplo, es una actividad, ¿ok? Para ejemplificar algo. ¿Cómo está eso? ¿Está muy difícil? Ya, tranquilo. Esta es solo una actividad. Ya la vamos a aclarar después. Tranquilo.
Si quieren podemos hacer, hagamos unos 3 nada más, hagamos unos 3 y arrancamos, ¿ok? Entonces cuando todos tengan 3, me avisan y ahí le damos, ¿ok? Ok, ¿cómo vamos? Ya tenemos los 3 y si no, aquí vamos a seguir avanzando, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta actividad? Si quieren se pueden ir reincorporando. Hay varios otros libros que ustedes tienen ahí en sus muestras, ¿ok? Esta actividad, el comité del canon es un poco difícil, ¿ok? Fue bastante difícil poder determinar una actividad que de alguna manera ejemplificara en parte o ilustrara en parte el proceso del canon, ¿ok? Entonces, una pregunta que muchos me hicieron fue, ¿qué es el canon? ¿Verdad? Entonces, algo así tendría que haberse visto lo que ustedes tenían, ¿ok? Aquí obviamente yo le saqué columnas porque tenía más columnas y mi esposa me dijo, son muchas columnas, ¿ok? Entonces le sacamos algunas, ¿ok? Pero básicamente lo que mostraba esta tablita era que, por ejemplo, hay libros que a lo mejor a ustedes le parecieron extraños, ¿verdad? Que nunca habían escuchado o algo así, ¿no? Si ustedes se fijan, los primeros que están acá son los que hoy día tenemos nosotros en nuestra Biblia, ¿verdad? Génesis, Isaías, Salmos, Proverbios y Ruth, ¿verdad? Estos 5 libros cumplen con todo, ¿ok? Están con el checkmark y todo, ¿verdad? Parece que se va a acabar la batería. Ok. Si ustedes se van fijando hacia abajo, hay otros libros, que todos esos libros son reales, ¿ok? No son nombres que inventamos, ¿ok? Son libros que en algún momento forman parte de la cultura hebrea, ¿ok? No forman parte de la cultura hebrea. Hay escritos, pero que ninguno de ellos, como ustedes pueden ver ahí, entró en el canon. ¿Por qué? Porque no cumplía ciertos criterios, ¿ok? Entonces la pregunta que muchos me hicieron entonces, ¿qué es el canon? ¿Verdad?
Ahí tenemos una pequeña imagen de nuestro canon que hoy día tenemos en nuestras Biblias, ¿ok? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para nosotros, ¿verdad? Disculpen, pero se acabó la batería de ese. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué es el canon? ¿Sí? Muchos me dijeron entonces, ¿qué es el canon? Porque no sé lo que es el canon, y el canon, y el canon, y no sabemos. Y quizás usted antes había escuchado esa palabra, el canon. Y usted nunca, bueno, sí, amén, y ya, no sabíamos que el canon, ¿no? El canon en sí, mis hermanos, es solamente una palabra, ¿ok? El canon viene, la palabra canon viene del vocablo griego canon, o como usted quiera decirle, porque es una lengua muerta, que originalmente significaba una cosa específica, ¿ok? Pero vamos a ver que esta palabra canon tiene al menos tres connotaciones o significados o acepciones. La primera de ellas es, y la más literal, y la que la palabra significa como tal o era utilizada, significa vara o caña de medir. Quizás para lo que hoy día podría ser nosotros una cinta de medir, ¿sí? O el metro, no sé cómo le conocen a ustedes. Metro, cinta de medir, tape measure, no sé, wincha, o una regla, ¿verdad? Eso era una vara o una caña que ellos utilizaban como una medida. Como para nosotros sería un metro, por ejemplo. ¿Y esto cuánto mide? No, tiene 2 metros de largo. Nuestra unidad de medida sería el metro, ¿verdad? Algo como similar a eso. ¿Cuánto tiene de largo? Tiene 3 cañas, 2 cañas. Era una medida estándar, ¿ok? Referente para todos. Ese es como en su significado más literal y de la palabra, ¿ok? Pero tenemos otro significado que fue dado también, alguien si puede buscar ahí, en Gálatas 6:16. Entonces lo primero es una caña, una regla o una vara de medir, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, el significado también fue cambiando, o más que cambiando, se fue agregando significado como una norma, como una regla, siguiendo lo mismo, pero no para medir algo físico, sino como una norma o una regla de comportamiento, de una manera de conducirse, una manera de andar. ¿Qué dice Gálatas 6:16? 6:16. Y otro que busque Filipenses 3:16. ¿Y de qué estaba hablando Pablo ahí? ¿O de qué está hablando? ¿Sí? Está hablando finalmente en toda su carta, lo que estaba vindicando era la cruz de Cristo. Estaba hablando de la ley de Cristo, de la regla de Cristo, del Evangelio, ¿verdad? Cristo es el Evangelio. Entonces fue pasando de algo que solamente era para medir cosas físicas, por así decirlo, a un concepto de una norma, una regla de conducirse, de andar en ella, de vivir. ¿Ok? ¿Qué dice Filipenses 3:16? Ok, esa palabra que utiliza ahí es canon y es, sigamos esa regla, algo que nos da una referencia, así como daba esta para medir, ahora es un conjunto de normas, ¿verdad? Ese sería el segundo significado de la palabra. Y con el correr del tiempo también, los escritores cristianos dieron a este vocablo canon, ¿verdad? O canón, una aceptación teológica o un significado teológico, que sería el tercero, que es un catálogo, ¿cierto? Primero lo aplicaron a la enseñanza cristiana, es decir, a lo que estaban enseñando, a este conjunto, ¿verdad? Y luego pasó a ser a la Biblia. Entonces, finalmente el canon es un catálogo
de los libros inspirados por Dios. Pasó de ser algo de medir, que tiene que cumplir una medida, luego tenía que ser seguir una conducta de vida, una norma de vida, una regla, ¿sí? Que en este caso era el Evangelio, y luego los escritores lo utilizaron de una manera teológica para decir, ok, todos los libros que me enseñan a mí esta regla, que es la Biblia, en este caso para nosotros, ¿verdad? Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son el canon, es decir, el conjunto de libros inspirados por Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que era una biblioteca de libros? Toda esa biblioteca de libros es el canon. ¿Okay? Preguntas hasta ahí de qué es el canon. Más o menos, ¿se entiende un poco más? Es decir, el canon es las características o los requisitos, podríamos decir de alguna manera, que estos libros inspirados debían tener, o mejor dicho, la iglesia debía reconocer de parte de Dios para que formaran parte de este catálogo. ¿Sí? Ya vamos a ir avanzando un poco más en eso, ¿ok? Sí. Ya vamos a llegar ahí. ¿Okay? Lo que quiero que entendamos en este punto de la exposición es, el canon es un conjunto de libros inspirados por Dios que nosotros le llamamos Biblia. ¿Okay? Y eso se utilizó en relación al origen de la palabra, que era utilizada para medir algo, para decir, da o no da la medida, básicamente, ¿no? Como bien dice el pastor, ya vamos a llegar a eso, pero lo voy a decir para que no quede en el aire. Hay una discusión entre si el canon es un conjunto de libros autoritarios o es una lista de libros autorizados. Ya lo vamos a ver un poquito más y vamos a ir andando en ello, pero lo que quiero que comencemos a acercarnos respecto del canon, que no es un tema fácil, que es un tema que ha sido discutido, sigue siendo estudiado, han habido distintas posturas, hay diferencias entre la postura hebrea, por así decirlo, o judía, mejor dicho. Hay un canon para ellos también tienen una selección, un catálogo de libros. Hay una diferencia entre el canon católico de la Iglesia romana, ¿sí? Y hay una diferencia también con el canon de la Iglesia protestante, ¿sí? Ustedes en sus Biblias, en la Sacrosanta Reina Valera o la NBI o otra de esas versiones que nosotros utilizamos como protestantes, tienen 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, la Biblia Católica Romana tiene 73 libros, o sea, tiene más libros, ¿sí? Tiene 7 libros más que el canon protestante. Ya vamos a llegar ahí un poquito. La clase de hoy día es como bien introductoria, la idea es que después vayamos avanzando. ¿Okay? Y, por ejemplo, los judíos que no aceptan a Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, no reciben el Nuevo Testamento. Para ellos no es escritura el Nuevo Testamento y para ellos solamente están los mismos 39 libros que tienen los protestantes, pero son solo 24. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, primera y segunda de Samuel es solo Samuel, uno solo. Y así, ¿no? Los que son primera y segunda son uno solo. Esdras y Nehemías, si no me equivoco, también son uno solo. ¿Okay? En fin, no los quiero enredar con eso ahora. Solamente quiero que quede en nuestra memoria que el canon es algo que se utilizó para ver si daba o no la medida, que es su significado más literal, y que se trasladó, ¿cierto?, a un concepto teológico, donde denominaron que el canon era la colección o el catálogo de libros inspirados por Dios
que tenemos nosotros a disposición y que le llamamos la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay unos, no sé si ustedes han escuchado hablar de Orígenes. Orígenes fue uno de los padres de la iglesia, podríamos decir, o de los patriarcas que le han llamado también, o los padres de la iglesia, mejor dicho. Él usó la palabra para referirse a la regla de fe, ¿sí? Cuando la Biblia, por ejemplo, dice la fe, con un artículo definido, la fe no habla de nuestra convicción o nuestra creencia, sino que habla del Evangelio finalmente. La fe es un sinónimo de las Escrituras, del Evangelio, del mensaje de Cristo. ¿Ok? Como esta norma. Pero más adelante fue Atanasio de Alejandría, que es otro personaje histórico también de la iglesia, fue el primero que empleó esta palabra, ¿cuál? Canon, para referirse a qué cosa? A este catálogo o a esta lista de libros reconocidos como escrituras. ¿Sí? Entonces, por ahí seguimos avanzando. Al menos se entiende un poquito lo que es el canon. No es tan fácil, esto es una introducción. Hay mucho más información que entender para llegar a comprender cómo el proceso llegó a ser ese catálogo, ¿sí? Que por qué uno sí se puso, por qué otro no. Volviendo un poquito a la actividad que hicieron al principio, para tratar de explicarla, ¿sí? De alguna manera, el proceso del canon, desde que llegó a ese catálogo, por así decirlo, a ese listado, pasó un tiempo, ¿sí? Pero antes de que ya se declarara, que ya vamos a ver por qué apareció eso, las comunidades ya aceptaban las escrituras como escrituras. Antes de que hubiese un listado que dijera, sí, Génesis y Éxodo, ¿entiendes? Ya había algo, tanto los hebreos, judíos, como los primeros cristianos, ¿sí? Ya había una aceptación de esos escritos como autoritativos, es decir, que venían de Dios, etc. ¿Bien? Entonces la pregunta que nos dice a nosotros, ok, ya más o menos sé lo que es un canon, ¿cierto? Es un listado, teológicamente hablando, es un listado de los libros que hoy nosotros llamamos la Biblia, ¿verdad? Pero ¿por qué fue necesaria la formación de un canon? Si yo le acabo de decir que las comunidades ya reconocían como escritura los escritos inspirados por Dios antes de que existiera este listado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad del canon? La necesidad de un canon, lo primero que tenemos que nosotros entender es que no fue un evento arbitrario. Alguien se levantó un día en la mañana y dijo, sí, vamos a hacer un canon. Y este sí, este no, este sí, este no. No fue arbitrario, sino que fue ¿qué dice ahí? Una respuesta. El canon en sí, mis hermanos, es una compilación. Es una compilación de una lista de libros o de escritos que da respuesta a una necesidad crítica. Pero vamos a ver 3 razones por las cuales se da este canon, ¿sí? Lo primero es que es un mandato divino. Vamos a leer unos poquitos textos bíblicos hoy día, así que si tienen su Biblia, vayan ahí preparándola. Deuteronomio 10, 4. Bien, digo. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 4 y 5. ¿Qué dice? ¿Lo leo yo? ¿O lo que lee la? Bien. Entonces lo primero que vemos es que Dios ordenó la conservación de sus palabras para las generaciones futuras. La primera, de cierto, de estas causas, había que conservarla. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Pero para qué había que conservarla? Para que
obedecieran ¿quiénes? Los sacerdotes, los profetas. Vamos a leer qué dice mismo Deuteronomio 17, 18. No, 17, 18. Amén. Entonces, para que los sacerdotes, las generaciones futuras, los sacerdotes lo tuvieran, lo conservaran, pero ¿qué dice más abajo? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Ese es el objetivo, es un mandato divino para que las generaciones futuras tuvieran su palabra, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para obedecerla, para hacerla. Isaías 38, lo voy a leer, o sea que lo tiene. Oh, me lo salté, perdón. No las vamos a leer todos tampoco, porque si no, no vamos a terminar. Deuteronomio 31, 25 y 26. Es decir, siempre si ustedes se fijan, estos textos que colocamos aquí, los pueden ustedes después buscar y leer más en detalle. Es primero Dios ordenó que su palabra se registrara en la inspiración. ¿Se acuerdan que lo vimos? Él se reveló lo que Él quiso de Él, que nosotros conociéramos y necesitábamos. Eso se registró, ¿verdad? A través de la inspiración, en los autógrafos. Dios guió a través de su Espíritu Santo ese proceso. Él es el autor, de Él proviene todo. Y Él ordenó que esto se pusiera por escrito para su conservación para las futuras generaciones. Y de ahí viene la necesidad de obedecer a esto y aparece el canon. ¿Sí? Entonces, algo muy similar tiene que haber sentido, porque estos textos son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, segunda de Pedro 3:16, que no la puse ahí. Segunda de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está hablando sobre los escritos del hermano Pablo, el versículo anterior no lo dice, ¿sí? Y él los pone al mismo nivel de las otras escrituras. ¿A qué escrituras se refería? A las del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, también los escritos del Nuevo Testamento, y que cuando nosotros, ¿se acuerdan que leímos clase atrás, segunda de Timoteo 3:16, que dijimos 16-17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, cuando digo el hombre es el ser humano, hombre y mujer, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si se fijan, es lo mismo que leímos en Deuteronomio, para que los sacerdotes lo cuidaran, para que siguieran y la obedecieran. ¿Sí? Cuando Pablo escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, o escribe esa carta, aproximadamente en el 75% del Nuevo Testamento ya estaba escrito. Los evangelios sinópticos, la mayoría de las cartas de Pablo, primera de Pedro, faltaban solo algunas cartas. Entonces, cuando Pablo dice eso, ya estaba la mayoría. ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguimos ahí? Entonces, lo primero es que la necesidad de un canon era porque, ok, hay un mandato divino, tenemos que esto preservarlo. ¿Qué vamos a preservar? Ahí viene la necesidad del canon. ¿Sí?
La segunda es la preservación histórica. Cuando decimos que la Biblia está creada o está dada o revelada no en el aire, ¿verdad? En un contexto, ¿sí? Hay una comunidad de personas, hay una cultura, hay toda una historia, lo dijimos, ¿se acuerdan? En esas historias comenzaron guerras, hubieron persecuciones, ¿sí? Por ejemplo, Antíoco IV Epífanes, en el año 169 a.C., comenzó a atacar a Jerusalén, comenzó un asedio, y ya para el año 167 a.C. ya había conquistado, por así decirlo, y él profanó el templo de Jehová, de Yahvé, como usted quiere decirle. ¿Y qué fue lo que hizo él? Colocó una estatua de Zeus en el templo y ordenó sacrificar cerdos, que era un animal inmundo y era algo totalmente impensado para un judío. ¿Cuál era su objetivo? Helenizar a los judíos. Entonces, es necesario una preservación histórica y mucha gente murió y gente hizo la guerra contra él, ¿sí? Finalmente lo derrotaron, pero la gente murió por eso. ¿Por qué? Porque era un mandato divino y ellos dijeron entonces, ¿qué vamos a preservar? ¿Se acuerdan que yo les dije que de las evidencias que estuvimos hablando salieron los manuscritos del Mal Muerto? Y que estaban los esenios, o sea, ellos también tuvieron la necesidad de decir qué vamos a preservar. Y ahí encontraron muchos escritos. Entonces, la necesidad del canon también responde a que hay guerras, hay persecuciones. Por ejemplo, hay otra más avanzada de los años. Esto fue antes de Cristo, ahora después de Cristo. En el año 303, el emperador Diocleciano comenzó a perseguir a la iglesia y ordenó quemar los manuscritos que había. Eliminarlos, ¿no? Mucha gente murió por ellos. Aquel que, incluso Antíoco también, el que se pille con algún manuscrito hebreo sobre esto y esto, se muere. Lo matamos. ¿Sí? Entonces ellos comenzaron a preservarlo, estaban dispuestos a morir. Y la otra razón es con una protección contra el error. Existe un periodo, mis hermanos, que se llama el periodo del Segundo Templo o el periodo intertestamentario, que es decir, desde Malaquías, que es la última profecía del Antiguo Testamento, a la aparición de Juan el Bautista, que ya lo encontramos en Mateo, ¿verdad? Nosotros en nuestra Biblia hacemos así, y pasaron 400 años, ¿verdad? Y siempre se habla de 400 años de silencio, no sé si lo habían escuchado nombrar, donde no hubo profecía ni nada por el estilo de parte de Dios. Pero hubo una proliferación, es decir, nacieron muchos, ¿qué cosas? Muchos escritos no inspirados, que son los libros, por ejemplo, o escritos apócrifos, ¿sí? Ya no vamos a entrar en mucho detalle, vamos a ir avanzando poco a poco. También aparecieron otros escritos en este tiempo como la pseudoepigráficos, es decir, personas que escribían bajo un seudónimo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos conocen aquí a Chayanne? Varios conocen a Chayanne, ¿verdad? Lo han escuchado. Chayanne, un cantante, ¿sí? ¿Lo han escuchado nombrar? Sí, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¿Pero él se llama Chayanne? No. ¿Cómo se llama? Elmer Figueroa, ¿verdad? Es un seudónimo. Esa es una pseudoepigrafía. Entonces aparecieron escritos donde, por ejemplo, decía el Evangelio de Abraham, escrito en griego koiné, cuando Abraham había vivido muchos siglos antes, cientos de años antes, siglos antes de que el griego apenas naciera, ¿verdad? ¿Podría esa persona haber escrito en griego? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un pseudo epigráfico, es decir, alguien lo escribió y dijo, le voy a poner nombre de Abraham. ¿Ok? Proliferaron muchos estos escritos, nacieron muchos escritos.
Los libros apócrifos, que también después se denominaron los deuterocanónicos, no son inspirados y obviamente tienen errores. Muchos de ellos también recogen relatos reales y verdaderos, pero no son escrituras. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero esos son los apócrifos, ¿no? O también lo que se denominó de alguna manera escritos espurios, o que estaban contaminados, o que no eran puros, ¿sí? Ujú. Sí, por ejemplo el de Bel y el dragón, Tobías, hay varios libros, sí, pero por eso nosotros los apócrifos son los mismos que los deuterocanónicos, es decir, los del segundo canon. Ya lo vamos a explicar, yo sé que es un poco enredado, pero lo que quiero rescatar aquí es que al menos por tres razones era necesario tener un canon. Primero porque Dios lo dijo, ¿sí? Era necesario, era un mandato divino de preservar los escritos inspirados para que la gente obedeciera la ley, ¿sí? Segundo, había que proteger entre el contexto histórico invasiones. Recuerden que no era como que ahora, bueno, también es terrible, ahora hay guerra en cierta parte del mundo, ¿verdad? Y tiran una bomba y ¡pum!, ¿no? Imagínense lo mismo, y donde prendían fuego a diestra y siniestra, es decir, en todos lados, y todo se perdía. Un invasor llegaba a tal punto que destruía casi todo lo que había. Por ejemplo, cuando Babilonia, ¿cierto?, conquista o lleva cautivo a Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron a quienes, a los jóvenes, y se los llevaron. ¿Para qué? Para enseñarles, ¿qué cosa? Su cultura. ¿Con qué objetivo? De que la cultura judía desaparezca. Porque si tú tomas a los jóvenes, que es la continuación de una cultura, de una generación, de un conocimiento, si tú lo sacas, lo de ahí para atrás se pierde. Pero sin embargo, Dios tenía en su plan y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse y al contrario, siguió. Sin embargo, hubieron cosas que aparecieron post-exilio o después del imperio babilónico, cuando llega el imperio persa y dice, ok, tengo todos estos esclavos aquí en el imperio y tengo que darles comida y son un gasto para mí. Entonces llegó Persia y dijo, el rey Ciro, que estos se devuelvan a sus tierras y mejor allá produzcan, ¿cierto? Y me den a mí el tributo y contribuyan al reino, pero siguen siendo parte del imperio. Entonces el pueblo hebreo, por ejemplo, antes de Babilonia no hablaban arameo, ¿sí? Y luego hablaban arameo, cuando retornan, ¿cierto? Y tuvieron que traducir las escrituras hebreas al arameo porque el pueblo ya no sabía hablar hebreo. El hebreo solamente, de hecho en los tiempos de Jesús, el hebreo era para las ceremonias, era para las liturgias, era para los sacerdotes. La gente, como usted y como yo, hablaban arameo, ya no hablaban hebreo. Es como que hoy día nosotros estamos en un contexto que es, hablamos español, ¿verdad? Pero probablemente sus hijos, nuestros hijos, los que ya lleven más tiempo, ellos prefieren hablar en inglés. A lo mejor aún saben español, pero quizás sus hijos, o sea, sus nietos, o los hijos de ellos, o los nietos de ellos, probablemente pierdan el español y ya no hablen español. Entonces va a haber que traducirles a ellos todo lo que ellos quieran aprender de la familia a inglés, por ejemplo. Algo así similar, ¿no? Entonces, ¿sí? Uh-huh. Hay varios escritos que tienen eso. Claro, eran escritos que existieron, que los utilizaban algunos. De hecho, por ejemplo, más adelante vamos a avanzar, pero por ejemplo, la carta de Judas, que en algún momento estuvo cuestionada o puesta en duda si entraba o no al canon, fue justamente porque hace una cita de Enoch, ¿ya? Pero ya voy a llegar a esa parte. Estos libros que yo les puse ahí, que están esos nombres, son reales, existieron, pero no son inspirados, no son inspirados por Dios. Son libros de cultura, son libros de historia, son libros de muchas supersticiones también. Ujú, ujú. Ajá,
Claro, porque habría que hacerle un seguimiento. Hay libros que sí están y se le puede hacer el rastro, pero lo que hay que diferenciar es que, por ejemplo, un libro que está a disposición, Primera y Segunda de Macabeos, es un libro de alto valor histórico, pero no es un libro doctrinal, no es un libro de revelación divina de parte de Dios, inspirado por Dios y registrado mediante Dios, sino Primera y Segunda de Macabeos es una crónica de las batallas que se hicieron contra Antíoco IV Epífanes, ¿sí? La revolución de los Macabeos, que era un apodo, ¿sí? Porque era la dinastía de los Matatías, que finalmente ellos, ¿qué es lo que hicieron? Luchar para restablecer el servicio a Jehová o el culto a Yahvé o a Dios, ¿ok? Pero ese no es un libro inspirado. Sin embargo, si no lo tuviésemos y no estuviera el registro de esas guerras que hubieron como entre los judíos y Antíoco Epífanes IV, no sabríamos por qué, pero no es un libro que yo tenga que tomar y leer para guiar mi conducta, mi norma de vida, ¿verdad? Y no es una información que viene revelada de Dios para mi vida, ¿se entiende? Pero tienen un valor increíble. No estamos diciendo que esos libros son poco menos del diablo. Ahora, obviamente, hay cosas que son supersticiones. Por ejemplo, si no me equivoco, que es el libro de Tobías, dice que si tú quemas el corazón de un pez, vas a ahuyentar a los malos espíritus. Eso la Biblia no lo enseña, pero es una superstición que estaba escrita ahí. Hay cuentos en esos libros, como por ejemplo de Bel y el dragón, que son fábulas o los cuentos que contaban los judíos a sus hijos. Pero no son palabras reveladas de Dios, doctrinal, para que nosotros las sigamos hoy. ¿Se entiende la diferencia? No son libros de mentira. No es un libro que le colocamos ahí, primera de ni sabías. No. Es un libro que realmente existió. ¿Sí? Que es un escrito. Solo que estamos diciendo que no es parte del canon y no es inspirado. Porque en el canon solo estaban los libros inspirados. Entonces, gracias al canon, hoy tenemos una revelación completa y suficiente. Es completa porque no falta ningún libro y es suficiente porque no necesita de ningún otro libro. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos eso de esa manera. ¿Se entiende? Completa porque están todos los que tenían que estar y suficiente porque no necesita más para cumplir lo que debe cumplir. Sigamos. Aquí viene otra pregunta. Entonces, dijimos el canon es una forma de medir, ¿cierto? O es un catálogo de libros. Dijimos que era necesario tenerlo por 3 razones. Y ahora, ¿quién determinó entonces la canonicidad de los libros? ¿Dios o los hombres? Es decir, canonicidad, estamos hablando de qué libros debían estar en el canon. ¿Por qué Génesis está en el canon? ¿Por qué Éxodo está en el canon? ¿Por qué Oseas está en el canon? ¿Por qué Mateo está en el canon? ¿Por qué Lucas está en el canon? ¿Quién lo definió eso? ¿Dios o los hombres? Que es lo que un poco mencionaba el pastor, ¿no? Dios lo inspiró, Dios le dio la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero pueden haber errores, ¿no? Eso es lo que... Claro, como le dije entonces, hay un debate en esto. Por un lado, existe una postura o un grupo que dice que el canon es una lista de libros autoritarios, ¿sí? Y por otro lado, hay una facción o una postura que dice que el canon es una lista autorizada de libros. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos con esta primero. Cuando decimos que es una lista de libros autoritarios, estamos diciendo que es un listado que tiene autoridad en sí misma, que es una autoridad intrínseca, es una autoridad que viene no del listado en sí, sino que los libros contienen esa autoridad. ¿Se entiende? Es decir, para estamos tratando de ir conectando lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, decir que una lista de libros autoritarios es el canon, es decir, que es una lista de libros inspirados.
que en ellos tienen la autoridad en sí mismo. No es que como yo los puse en este listado, tienen autoridad. No, están en la lista porque tienen la autoridad. ¿Se entiende la diferencia? No es como que yo dije, ok, todo lo que entre en este listado lo vamos a elevar a la condición de autoridad suprema. No, todos los que entren en este listado entran porque tienen en sí mismo la condición de autoridad máxima. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces esta postura sostiene que un libro es canónico, eso significa que es canon o es la canonicidad de ese libro, ¿sí? Porque Dios lo inspiró. Entonces, bajo esta visión, ¿cuál? La de que es una lista de libros autoritarios. La autoridad es previa al canon. No es que cuando entraron en el listado se hicieron autoritarios, sino que entraron porque ya tenían la autoridad desde antes. Los libros poseen la autoridad desde el momento, ¿cuándo? ¿De qué momento creen ustedes? Desde que se aparecieron los autógrafos, desde que los fueron escritos por ¿quiénes? Por los profetas o por los apóstoles o por alguien respaldado por un apóstol o alguien que estuvo en relación con un profeta. Eso es. Entonces, esta postura plantea de alguna manera, así mismo como la inspiración, un cotrabajo, un trabajo divino humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los libros fueron inspirados por Dios y dados de autoridad de Dios, no de los hombres. Pero sin embargo los hombres los registraron y los incluyeron en el listado. ¿Cuál fue la función de los hombres? Justamente esa. La comunidad de fe hicieron algo que se llamaron los concilios. No sé si lo han escuchado hablar, que hay muchos de ellos. ¿Sí? Hay varios concilios. Quizás algún día los podremos hablar. No los vamos a hablar ahora porque eso es muy largo, ¿okay? Pero básicamente ellos se reunían, así como ustedes hicieron el comité, al principio se reunían a pasar por filtros, ¿cuáles? Ya vamos a ver después del break, 5 principios que utilizaron para filtrar estos libros, ¿okay? Pero entonces, esta postura dice que la autoridad de los libros o la canonicidad de los libros es anterior al listado. ¿Cómo? ¿Al inicio de qué? Uh-huh. No. Sí y no. ¿Por qué? Porque no había un canon antes del canon. Sí, justamente. Uh-huh. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes del canon no había canon, ¿verdad? No existía un canon. Porque, por ejemplo, hay que diferenciar. Hay canon hebreo. El canon nosotros, protestantes, viene recién con la Reforma. En el 1500 y algo, ¿verdad? Pero sí, pero antes de la Iglesia Católica no había otro canon, que es el canon judío. No, porque la fe cristiana partió mucho antes. Porque el canon hebreo es el fundamento de la fe cristiana. Es que no era un canon. Era como, por ejemplo, era la aceptación, o había un canon, pero no había un listado. Eso es lo que quiero decir. Cuando hablamos del canon, hablamos de un listado, que ya dijimos, ok, lo ponemos en un listado, ¿verdad? Y ese es el canon. Sin embargo, existía como un canon aceptado por la comunidad, donde habían escritos que eran escriturales y eran tratados como nosotros para hoy día la Biblia, ¿verdad? Pero que no estaban en un listado. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Que ahora, cuando aparece el canon, uh-huh, del canon, la Iglesia protestante toma el canon hebreo, que ya había sido modificado, que antes tenía los libros pseudopigráficos y estos libros, que ellos después hicieron un concilio, los
los eruditos hebreos y eliminaron esos libros. ¿Por qué? Porque esos libros contradecían la ley, ¿no? Porque no habían sido escritos en hebreo y en arameo, que eran los idiomas en los que habían sido escritos todos los otros libros del canon, los 24 que dejaron. Y que ese canon que estaba fue el canon que utilizaron para traducir la Septuaginta, que es la Biblia de la cual citan Jesús todas las citas prácticamente del Nuevo Testamento están hechos de la Septuaginta, que incluían los deuterocanónicos. Pero justamente que los incluían no significaba que los reconocían, porque no hay ninguna cita en el Nuevo Testamento de los deuterocanónicos, aunque en la Septuaginta estaban los deuterocanónicos. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace Lutero cuando llega a la Reforma, en el 1517, es justamente volver, tenemos este canon antiguo, que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque no había otra iglesia. ¿Sí? La iglesia protestante viene de la iglesia católica, romana. ¿Sí? No existía otra iglesia. Han tratado de probar que no, que los pentecostales y que no sé qué, veníamos de... Mentira, no se puede. No se puede. De la iglesia católica romana nace la iglesia protestante. Y que Lutero ni siquiera sabía que estaba haciendo una reforma. Él lo que estaba haciendo era volver a la escritura, a revisar, decir, están pasando excesos, están pasando cosas en mi iglesia que no son de la escritura, y vuelve a los 5 solas, ¿verdad? Pero él no estaba diciendo voy a formar el protestantismo o hacer una reforma, no era eso. Entonces cuando él parte, vuelve al canon hebreo y selecciona el que hoy día tenemos, que elimina estos libros, ¿no? Pero claro, en ese sentido habría ese canon hebreo anterior al canon católico romano, y luego eso sería anterior al canon protestante. Y luego la Iglesia Católica, el canon que tiene hoy día, no era el que tenía antes tampoco, porque hacen una contrarreforma, que se llamó después, que es a raíz del movimiento que hace Dios a través de Lutero, ¿verdad? Inicia una contrarreforma y pone su canon en contra de este otro. ¿Entiendes? Es como más o menos esa la historia. Podemos profundizar mucho más, pero lo que quiero decir es que sí, y lo que dijo el pastor, es que es un proceso dirigido por Dios, pero realizado por instrumentos falibles. Entonces, la Iglesia Católica dice, romana, que la lista, ellos están en la posición de acá, es una lista autorizada de libros. ¿Por qué? Porque dice que la Iglesia tiene la autoridad al mismo nivel que las Escrituras. Por lo tanto, lo que ellos determinen que va en la lista, le confiere por la Iglesia la autoridad escritural. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque ellos dicen que el Papa, ¿verdad?, es el vicario de Cristo en la tierra. Eso es lo que dicen ellos. Y que el Papa tiene la autoridad apostólica desde Pedro, ¿sí? Y por lo tanto él sigue teniendo la autoridad apostólica como la tuvieron los apóstoles para hablar en nombre de Cristo con esa autoridad de Cristo. Por lo tanto dicen que a través del Papa la Iglesia tiene la autoridad de Cristo al igual como los apóstoles. Lo cual no es correcto, porque cuando Jesús dice que el vicario va a ser el Espíritu Santo. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, ¿no? Eso lo aprendemos de las Escrituras. Pero, en fin, más allá de todo eso, lo que quiero decir es que ellos dicen, como yo, como iglesia, institución católica romana, tengo la autoridad de Dios para elevar este texto a escritura. Por eso, la Iglesia Católica Romana dice que nosotros no podemos interpretar la Biblia sino seguir solamente lo que dice el Papa y el Magisterio, que el Magisterio es como el conjunto de teólogos, eruditos de la Iglesia Católica Romana que dicen cuál es la norma. Y ellos tienen la razón. ¿Se entiende? Entonces, ellos dicen que es una lista autorizada de libros. O sea, hay libros inspirados más los libros que yo como iglesia incluí. ¿Sí? O que yo reconozco, o que yo digo que tiene la autoridad. Entonces, por un lado tenemos este proceso, la naturaleza del proceso de este canon no es una creación humana. Eso es lo que se dice acá.
No es una creación humana, sino que es una recepción de materiales auténticos, porque son inspirados, porque tienen la autoridad antes del listado. Y ellos reconocieron y los impusieron como tal, como canónicos, porque ellos ya tenían esa autoridad. ¿Sí? Por otro lado, es una lista autorizada de libros, es decir, es una autoridad conferida. Se la puso a la iglesia. Los que hicieron el listado le dieron la autoridad, que no la tenían. Entonces, ¿esto qué sugiere? Sugiere que cuando hicieron un veredicto de los hombres, ¿cierto? O de las instituciones eclesiásticas, como quiera decir también, ellos otorgaron una autoridad. Entonces los libros se habían convertido en una escritura oficial a través de, solamente después de un concilio. Ok, nos juntamos como iglesia y dijimos, sí, el evangelio de Rubén aceptado, así que ahora es evangelio escritural. ¿Se entiende? De alguna manera eso fue. Entonces, los libros se habían convertido en escritura, no que ya lo eran antes, ¿sí? Y después se ordenó que se aceptaran como escritura y por eso la iglesia lo empezó a aceptar como escritura, ¿sí? El otro es al revés. Y segundo, esta lista autorizada de libros tiene una fin político y social, ¿no? Hay historiadores críticos que sugieren que el canon, ¿cierto?, fue el resultado de luchas de poder, de que cuando el que venció metió su libro para consolidar, ¿qué cosa? El control sobre la fe. ¿Sí? Entonces, en conclusión, para que vayamos al break, la canonicidad, no, o nosotros como protestantes creemos, porque hay los que son católicos romanos creen otra cosa, ¿no? Todos los que estamos acá somos protestantes o creemos en la Biblia que tenemos. Y en conclusión, no es una creación, sino que es una confirmación. Es decir, los concilios de la iglesia primitiva, como los de Hipona, los de Cartago, etcétera, hay muchos, no confirieron una autoridad a los libros, sino que confirmaron, reconocieron lo que ya era aceptado. Por eso ahí en la actividad tratamos de poner como era aceptado por la comunidad. Sí, toda la vida Génesis había sido, la Torá había sido los primeros 5 libros, que para nosotros de la Biblia, que es el Pentateuco, como escritura para los judíos, por ejemplo. Entonces, era aceptado y leído universalmente, como una regla de fe, como un canon, como una conducta, como lo que dijimos. Y segundo, es una colaboración divino-humana, es decir, se propone que el Espíritu Santo guió tanto a los autores para escribir, para inspirarlos, ¿verdad?, como a los compiladores para reconocer qué escritos eran autógrafos, qué escritos eran verdaderamente inspirados, eliminando así esta enigma de exclusión de otros textos. ¿Sí? Entonces, en resumen, la Biblia no es una lista de libros a los que la iglesia dio permiso, ¿sí?, de ser autoridad, sino que es una colección de libros que tienen autoridad divina y que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, las reconoció como tal. Las pudo identificar. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por eso decimos que tenemos un canon donde está completo, es decir, le faltan libros. Y segundo, no necesita nada más. Ahora, lo voy a poner de esta manera para que se entienda. La iglesia protestante, en general, algunos más, algunos menos, decimos lo siguiente. El canon es una colección falible. Escúcheme bien. El canon, según lo que nosotros creemos, es una colección falible de libros infalibles. ¿Se entiende eso? Es una colección falible porque tiene un componente humano en ese sentido y que podríamos decir que podría haber un error, sí, pero todo lo que está en él no es un error porque son libros infalibles. En cambio, eso es lo que diría la postura del lado izquierdo. Infalibles, porque los libros son infalibles. Correcto.
El error estaría en que somos seres humanos y, por ejemplo, en los concilios puedan haber algo pasado, a eso se refiere. No es que lo que está en la Biblia tiene un error, sino que al ser un componente humano, ¿cierto?, podría haber una falibilidad de ella. Que, por ejemplo, no hay error en los libros, porque no son infalibles. Pero, por ejemplo, hay libros, la Carta a los Hebreos, por ejemplo. ¿Quién fue su autor? No. Algunos han propuesto que Pablo, algunos decían alguien cercano a Pablo, pero no hay un autor definido. Por ejemplo, ahí donde está, de alguna manera, ciertas cosas de falibilidad, que nosotros no sabríamos, pero ¿eso hace que el libro sea infalible? No, el libro es infalible, aunque nosotros no conozcamos 100% del autor, ¿no? O el escritor, me refiero, ¿no? El que lo registró. Por ejemplo, Job, decimos o se atribuye a que fue alguien llamado Job. O, por ejemplo, los evangelios no dicen el evangelio de Mateo como está en su Biblia. En los copias que tenemos, después se da y se define esto lo escribió Mateo, ¿no? Pero no dice, no es como la carta de Pablo que dice yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Y eso son ineludibles. Hay ciertas cartas de Pablo que son cuestionadas. A eso me refiero con falibilidad, pero es infalible lo que está en la Biblia. Dicho de otra manera, la Biblia, eso es lo que dice esa postura, ¿no? Y la otra postura es, tenemos una colección infalible de libros infalibles. Es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Todos los libros que están, no hay error, no hay margen de error, ¿no? Acá sí puede haber un margen de error, ¿no? Pero no va a cambiar la suficiencia de las Escrituras, porque son libros infalibles. El contenido de los libros es infalible, ¿sí? Ahora, vamos al coffee y a la vuelta vamos a estar hablando sobre los 5 requisitos. Yo creo que vamos a gastar los últimos minutos y tengo unos minutos de pregunta también, ¿ok? Y ahí vamos a hablar un poquito también de que la Biblia, todo lo que tiene es verdad, pero también registra mentiras. Bien, ¿cómo estamos? ¿Pudieron tomar un cafecito o algo? ¿Sí? ¿Cansado? Es un tema no muy fácil, es un tema bien denso, pero a final de cuentas, mis hermanos, lo que menos queremos es que esto produzca alguna duda en ustedes o algo, sino que al contrario, que confiemos plenamente, como lo veníamos viendo, que la Biblia es confiable. Claro, lo que hoy día tenemos concuerda con lo que se ha encontrado del Antiguo Testamento. Teníamos un códice, por ejemplo, que se llamaba Leningrado, del año 1008. Y cuando aparecen los manuscritos de Qumran, ¿sí?, aparecen textos del Antiguo Testamento que llegan hasta el siglo III antes de Cristo. Es decir, 1200 años de diferencia entre el más antiguo que teníamos hasta esa fecha, en el 40 y algo, si no me equivoco, 1940 y algo, 1200 años de diferencia, más antiguo que el códice que teníamos, que se llama Leningrado, el año 1008 después de Cristo, y era exactamente igual 1200 años después. O sea, nuestra Biblia es confiable, y el canon que tenemos es confiable. Y lo que hay, por ejemplo, con la diferencia de la Iglesia Católica Romana, es que tienen libros que no son doctrinales como tal. Ahora, en algún momento esos libros fueron prohibidos de leer, ¿ok? Yo no lo estoy animando a que lo lean, pero si ustedes los quieren leer, lo pueden hacer, para que ustedes mismos, porque cada uno de ustedes, Judith, por ejemplo, que también estuvieron en la Biblia protestante en algún momento, que no fue solo. Nosotros creemos, por ejemplo, que ya vamos a llegar a una clase de traducciones, pero por ejemplo, la primera Biblia en español fue la Biblia del Oso, o una de las primeras, ¿verdad? Y que es el padre de la Reina Valera 1960, ¿no? De ahí viene también. Y hay unas versiones de Reina que tienen los libros deuterocanónicos, pero los separaron, los pusieron como en un apartado. Ahora, cada uno de ustedes, mis hermanos, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el mismo que inspiró las Escrituras.
Que no quiere decir que usted entonces ahora va a andar inspirando escrituras, no. Lo que quiere decir es que usted tiene dentro de usted, viviendo en usted, aquel que puede dar testimonio a usted de que lo que está leyendo es o no es verdad. ¿Mm? Yo quiero contar algo que me pasó. Ujú. Hace un tiempo, alguien publica, ¿ve que en redes sociales se publican varias cosas? Una compañera, una amiga mía, que es cristiana, ella publicó un texto bíblico, pero cuando yo lo leí, yo nunca he leído eso en la Biblia, pensé, lo primero. Y abajo decía... Eclesiástico. Eclesiástico. Y yo, eclesiástico no existe. Lo escribió mal, busqué el texto, lo empecé a buscar y me empecé a molestar. Y dije, ¿cómo esta persona cristiana está inventando un texto bíblico? Que no existe. Dije. Y antes de escribirle, porque pensé escribirle, me la conozco, lo busqué por internet y me aparece que existe. Y yo busqué mi Biblia, empecé a buscar mi Biblia rápido. Y yo estaba molesta porque yo decía, es que eso no es bíblico. Y decía en internet que era de la Biblia romana, o sea, católica. Y yo dije, pero ella no se fue al catolicismo, ¿cómo ella está publicando esto? Y yo le escribí, disculpa, le dije, yo quería hablar contigo, me parece que lo que tú estás poniendo no es bíblico, no está en la Biblia, escucha. Y viene y le pregunté a mi esposo, después de escribir. Y mi papi me decía, no, si eso está bien, no está mal, pero ¿qué está bien? Porque hablaba como de la amistad, no me acuerdo cuál era el texto bíblico, pero hablaba como que la amistad no provenía de Dios. Entonces inmediatamente lo que viene a mi mente, eso no es bíblico, porque la Biblia dice que la amistad sí proviene de Dios. Claro. Entonces yo primero, no, esto está mal, no sé qué. Y ella tampoco sabía que no estaba en la Biblia, ella lo vio de alguien que lo publicó y lo compartió. Claro, es Y uno de empezamos a los... tener una conversación, poquito, pero que a mí me explicó, yo me senté de nuevo en el computador y le pedí perdón. Perdón, yo no sabía que sí está, pero no está en el canon bíblico protestante. Ahí lo entendí, no lo sabía. Y ella me dice, yo tampoco lo sabía, no tenía conocimiento de eso. Y ahí es donde creo un autoanálisis. Nosotros creemos que sabemos mucho de la Biblia, pero no sabemos nada. Hay cosas que no las sabemos y es bueno también, a veces, yo me equivoqué porque yo no tenía que haber memorizado para nada, tenía que haber investigado, pero yo soy más como intensa en eso. Y después cuando le pedí perdón, ella también me pidió perdón, pero me dijo que ella tampoco había visto dónde aparecía eso, ni había leído que decía eclesiástico o algo. Claro, por Yo eso es importante que nosotros vayamos afinando nuestro oído, nuestra manera, y no todo lo que está en redes sociales es verdad. No todo lo que está ahí está bien. Ahora, tenemos que también ser responsables y respetar las creencias de ciertas personas, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que nosotros también saber diferenciar con lo que siempre digo, doctrinas fundamentales, ¿no? Que son el core del evangelio, y en ese sentido hay dos cosas. Muchos de estos cánones nacieron por protecciones a los errores, a las herejías, ¿no? Entonces, ¿qué es una herejía? Muchas veces decimos, el hermano que no está de acuerdo conmigo es un hereje, ¿no? Los que son calvinistas, algunos llaman herejes a los arminianos, y son corrientes teológicas o cosas doctrinales. Los amilenialistas son herejes, o los milianistas son... No, ¿me entiendes? O sea, hay ciertas cosas que son el core, el centro, los fundamentos, que si eso ataca a uno de esos, sí es una herejía, que proviene, porque por lo general esos provienen de la misma, del interno, por así decirlo, ¿sí? Las herejías salen de la iglesia. Un no cristiano o una persona que está fuera de la iglesia no hace herejías, hace blasfemias. Una persona que está dentro de la iglesia puede hacer herejías, porque las herejías vienen de adentro, ¿okay? Y esa herejía, para llamarla herejía, tiene que ir en contra de lo que la Biblia enseña explícitamente y que ataque un fundamento de la fe, para llamarlo herejía, ¿okay? Si hay algún hermano que está en desacuerdo conmigo en alguna cosa, o yo estoy en desacuerdo con él, o en alguna cosa secundaria,
no es un hereje, es mi hermano que piensa distinto. ¿Okay? Pero también cuando las cosas que se dicen van en contra de las Escrituras, hay que contrarrestarlas. ¿Okay? Pero en fin, volvamos a nuestro tema. Hay distintas cosas, no los estoy instando a que lean algunos de esos libros. Si los quieren leer, los pueden hacer. Si tienen alguna duda, podemos irlos viendo juntos. Quizás el día de mañana podamos hacer otra cosa solo relativo a eso. En fin, solamente lo que quiero que ustedes en su mente se lleven es, como siempre me acuerdo y nunca se me olvida, estando un poco más joven, no tanto, pero un poco más joven, fui a una conferencia de un científico, de un hermano cristiano, que trataba de explicarnos cómo la teoría de la evolución había sido un engaño, y mostraba la foto de los estudios y cómo habían sido alterados, etcétera, etcétera, etcétera. Y él científicamente, a través de las taxonomías, de la forma en la que están divididas las familias, decía que era imposible que un felino evolucionara en un canino, por ejemplo, ¿no? Porque son familias distintas. Bueno, ahí él explicó y dio todo el argumento científico. Él había escrito en la revista Nature, que es una de las revistas de ciencias más prestigiosas. Y dice que él estaba dando una conferencia respecto de esto, y llega un hermano y le dice, al final todo, saluda al hermano, lo felicito, pero le quiero decir algo, sí. No entendí nada de lo que dijo, le dijo. Pero lo que sí sé es que el Señor siempre gana. Eso fue lo que le dijo el hermano. Y él lo cuenta siempre porque es verdad. A veces tratamos de poner ciertas cosas, hermanos, y a veces quizás no se entiende nada, pero quédese en su mente de que el Señor siempre gana. ¿Okay? O sea, lo que usted tiene en su Biblia es porque el Señor lo permitió y usted hoy día lo tiene, y vívalo, obedézcalo como lo leímos en adelante. ¿Okay? Seguimos en estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a tener que pasar muy rápido esto, pero solamente algunos requisitos, ¿no? Y no quiero que en su mente quede hacer como, yo sé, el comité que hicimos al principio era difícil y era como una cosa automatizada, ¿verdad? Check, 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 sí. No, ¿verdad? Era como muy automatizado, ¿sí? Pero sí hubieron algunos requisitos que le podríamos llamar como tal. El primero de ellos es la autoridad. Es decir, el libro debe afirmar ser la palabra de Dios. Como por ejemplo, así dice el Señor. Solamente tenía más textos, pero solamente les vamos a leer uno y yo creo que va a quedar claro. Abra sus Biblias en Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Vamos a partir del verso 2. Lea su Biblia. ¿Qué dice? Palabra ¿de quién? De Dios, de Jehová, que vino en los días de Jonás, hijo de Amón. ¿Bien? ¿Qué dice el verso 4? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, otra vez, palabra de Jehová. Vamos al verso 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién? Jehová. El verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué dice el verso 11? La palabra de Jehová vino a mí, diciendo. ¿Se dan cuenta que la Escritura en sí misma declara que es la palabra de Dios? Este es solo un ejemplo, ¿no? Pero se dan cuenta que si usted tiene, bueno, tenemos hoy día digital, pero se da cuenta que no alcanzó ni siquiera a dar vuelta a su página y ya como en 11 versículos, por ahí como 6 o 7 veces, y vino palabra, y Jehová dijo, y puso mis palabras. O sea, era de parte de Dios. Entonces los libros canónicos tienen la autoridad y es porque ellos afirman ser la palabra de Dios. Otro también, por ejemplo, Éxodo 21. Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿quién lo dijo?
Dios. ¿Ok? Vamos a uno me está citando puro del Antiguo Testamento. Vamos a 1 Corintios 14:37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. 37. Primera de Corintios, sí. 1 Corintios 14:37, eso dice. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No es algo que él estaba inventando de él o que se le ocurrió a Pablo, sino que es algo que el Señor dijo y mandó. ¿Sí? Entonces lo primero es que, por su autoridad, es que declaraban ellos mismos en el escrito que era palabra de Dios, que tenía la autoridad de Dios. Por ejemplo, en otros escritos como los históricos o los poéticos, la autoridad en este sentido como que no es tan notoria, no es como, y vino palabra de Jehová a mí y ya, y se está más que claro, ¿verdad? Pero está implícita en lo que estos libros declaran, la soberanía de Dios, cómo Dios hizo, ¿sí? Cómo las cosas sucedieron. Asimismo, entonces, los que carecían de autoridad, es decir, los que no decían estas palabras de Dios, o inaceptables, ¿cierto? En cierto tipo de libros que no mencionaban a Dios, que lo hicieron inicialmente como Esther. Si usted lee Esther, no está el nombre de Dios en ninguna parte. Sin embargo, después se dieron cuenta de que el nombre de Dios está en hebreo, en acróstico, en el texto. Acróstico es cuando usted va escribiendo, ¿cierto? Tiene una palabra hacia abajo. ¿Se acuerdan que siempre cuando éramos pequeños decía mamá o madre, maravillosa, amada? ¿Se acuerdan? Eso es un acróstico, ¿verdad? Es decir, el nombre de Yahweh o el tetragramatón sagrado está en el escrito y fueron escribiendo con él, está como dentro del escrito, ¿ok? O Esther. O, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que en algún principio no fueron aceptados en ese sentido, pero luego sí lo fueron, ¿no? Entonces, y los libros que eran apócrifos, que no declaraban en sí mismos ser la autoridad de Dios, tener la autoridad de Dios. Comentaba con la pastora de que hay uno de los apócrifos que dice, bueno, si he hecho mi mejor esfuerzo, si me salió bien, qué bueno, y si no, lo siento, pero hice lo mejor posible. ¿Usted se imagina una carta, no sé, de Romanos, cuando dice porque, no sé, ya no hay condenación, Romanos 8, no sé, que diga, bueno, parece, o intenté escribir lo mejor que pude de la carta a los romanos? No, Pablo aquí le acabamos de leer, por ejemplo, su carta a los Corintios. Lo que escribo son mandamientos de Dios, ¿no? ¿Se nota la diferencia en cuanto a esa autoridad? Podemos profundizar mucho más y no tenemos el tiempo, pero lo primero de los requisitos era que tuviera la autoridad en sí misma, que declarara que era autoritativo, ¿ok? La segunda era que tuviera una naturaleza profética, es decir, debe haber sido escrito por un hombre de Dios, es decir, un profeta, por ejemplo en el Antiguo Testamento. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un caso de Daniel. En el canon hebreo, Daniel no está dentro de los profetas, ¿ok? Pero para nosotros es un profeta. ¿Y qué dice Mateo 24:15? ¿Alguien lo puede leer? Mateo 24:15. Para los hebreos no es un profeta Daniel, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 24:15? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando, le está diciendo cuando vea la desolación, ¿cierto?, que va a haber en Jerusalén, que dijo ¿quién? El profeta Daniel. Jesús no creo que se haya equivocado, ¿verdad? Es porque él entendía todo esto y él sabía todas estas cosas. Entonces, en el caso de Daniel,
¿sí? Por ejemplo, que no era profeta, no es profeta para los judíos o para los hebreos, para los cristianos sí lo es, porque Jesús lo dijo en la Escritura. ¿Okay? Entonces, tienen que haber sido de naturaleza profética, por un lado en el Antiguo Testamento, o un apóstol en el Nuevo Testamento, o alguien avalado por un apóstol. Por ejemplo, tenemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, todos apóstoles, ¿verdad? Judas también. Santiago no fue un apóstol, ¿verdad? Pero fue el líder de la iglesia en Jerusalén y tenía el respaldo de los otros apóstoles que estaban con él, ¿verdad? Como Pedro, ¿verdad? O, por ejemplo, el caso de Lucas. Lucas no fue apóstol. Marcos tampoco fue apóstol. Pero Lucas fue y estuvo ¿con quién? Con Pablo, ¿verdad? Y Pablo respalda a Lucas. Marcos no fue un apóstol, sin embargo, estuvo en ciertos eventos testigos oculares, igual que Lucas, cuando estuvo acompañando a Pedro. Y cuando fue traductor de Pedro, y Pedro avalaba a Marcos. Entonces, ellos cumplían con esa característica. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces, la naturaleza profética es decir que tiene que haber sido escrita por un profeta de Dios, un apóstol de Dios, alguien que estaba bajo su autoridad o su cobertura o avalado por uno de estos. ¿Perdón? No, pero eso fue el libro de Esther, lo mencionamos en el punto anterior, de la autoridad. Sí, claro, tiene que cumplir. Sí, cuando estamos diciendo que tiene que ser avalada, no necesariamente por el profeta, sino que puede estar avalado. Y pues eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, si nos volvemos al Nuevo Testamento, que es exactamente lo mismo, yo diría, bueno, Lucas nunca fue un apóstol. Entonces, no tiene autoridad profética porque no fue apóstol, no tiene autoridad apostólica porque no fue apóstol. Pero tiene la autoridad de Pablo, por ejemplo, que lo avaló apostólicamente, ¿no? Ya vamos a entrar en detalles libro por libro cuando lleguemos a las divisiones, pero de alguna manera les quiero poner ese como de alguna manera, esto es lo que más o menos fueron considerando. ¿Okay? Consistencia bíblica, es decir, debe estar en armonía con las verdades previamente establecidas en otros libros que ya habían sido aceptados. ¿Qué quiere decir esto? Que había una verdad que ya había sido establecida por Dios en otros libros de la Biblia. Es decir, el Nuevo Testamento no podría contradecir el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿No? Porque entonces Dios, ¿cuándo se equivocó? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En ninguno, ¿verdad? Ahora, obviamente hay elementos de continuidad del Antiguo al Nuevo y elementos de discontinuidad, es decir, cosas que cesaron. ¿Okay? Pero lo que quiero decir es que tiene que estar en concordancia, en consistencia bíblica. Por ejemplo, los escritos proféticos del Antiguo Testamento no podían ir en contra de la Torá o de la ley o del Pentateuco para nosotros. ¿Sí? Estos principios que estos judíos habían aprendido, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 17, era lo que los judíos de Berea hicieron. Ok. Lo que Pablo está diciendo es verdad, está en la Escritura, y dice que escudriñaban las Escrituras. ¿Cuáles? Las hebreas, no tenían otras. ¿Cuáles? Para saber qué cosa, si lo que Pablo estaba predicando era o no era. ¿Por qué? Porque los escritos tienen que tener consistencia bíblica. Es por eso que estos libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿cierto? Se sacaron, porque contradecían estas cosas. ¿Okay? O no tenían inconsistencia bíblica. Ok. Entonces, si pretendía ser canónico, tenía que concordar con los canónicos. Ahora, obviamente, porque concordara, porque por ejemplo hay libros que citaban verdades bíblicas, no era que, concordó, listo, no. Sino que no era, tenía que seguir avanzando. Pero si no concordaba, ya era para afuera. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Y aquí es donde yo digo lo siguiente.
por ejemplo, cuando leemos la primera lectura de Santiago, pensaríamos que está contradiciendo los escritos de Pablo, donde Santiago dice que la fe tiene que tener obras, y cuando Pablo dice que no es por obras, sino que es por fe, ¿verdad? En una primera lectura podría decir que están en contraposición, pero en realidad lo que Santiago está diciendo es que si tú tienes una fe verdadera, entonces tienes que tener obras que demuestren tu fe, ¿verdad? No es que tengas que hacer obras para tener fe, sino que haces obras porque tienes la fe. ¿Okay? Por ejemplo, y ahí es aquí donde digo que todo lo que la Biblia dice, enseña, es verdad. Lo que enseña la Biblia es verdad, pero la Biblia también registra mentiras. Por ejemplo, Génesis capítulo 3. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? ¿Eso es una verdad o era una mentira? Lo que dijo Satanás, ¿era una verdad o era una mentira? Era una mentira, ¿verdad? Está engañando a Eva diciéndole que de ningún árbol. Tenía una media verdad, porque él le dijo, de todo pueden comer excepto de estos, ¿no? Entonces como que tenía una cosa entre verdad, pero era una mentira. Pero es verdad lo que la Biblia dice, porque es verdad que Satanás dijo esa mentira. ¿Se entiende la diferencia? No es que la Biblia enseñe una mentira, sino que está diciendo una verdad de una mentira que Satanás dijo. A eso es lo que me refiero con que registra una mentira. Registra, por ejemplo, cuando tuvo miedo, ¿cierto? Y Jacob dijo, que es mi hermana. Es una mentira de él. ¿Sí? Y la Biblia la registra, pero nos enseña, no nos está enseñando la mentira, sino que está registrando y está diciendo la verdad respecto de eso. ¿Se entiende? Entonces, tiene que tener una consistencia bíblica. Otro que tenía que tener, otro requisito era que tuviera un poder transformador. Debe tener la capacidad demostrada de transformar la vida espiritual de los oyentes. Un libro inspirado por Dios tiene la capacidad de transformar la vida de una persona. Ahí tengo varios textos. Isaías 55:10, versículo 11, Hebreos 4:12. Entonces, no nos vamos a detener en eso por un tema del tiempo. Entonces, cuando leemos 2 de Timoteo 3:16 y 17, dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios para preparar al hombre para toda buena obra. ¿Por qué? Porque lo va a ir capacitando, transformando. Estos días el pastor nos predicó en Isaías, ¿verdad? Sobre que era un labio, ¿cierto?, de labios inmundos, pero que el Señor lo transformó a través de su poder, ¿no? Y cambió su vida. Los otros libros que usted pueda leer no van a transformar su vida. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya nos acabó el tiempo. Y lo final es la aceptación universal. Debe haber sido leído y recibido por todo el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. La iglesia primitiva estaba más cerca de los eventos, más cerca de los apóstoles. Tenía información que quizás hoy día nosotros no poseemos, que quizás se perdió. ¿Sí? Por eso pudieron ellos reconocer mejor los libros, cuáles eran verdaderos y cuáles no. De hecho, Pablo lo dice, mira, y los que vieron a Jesús, muchos de ellos aún viven. Vaya y pregúntele. ¿No? Entonces, ellos estaban mucho más cerca, mucho más cerca. En conclusión, el canon bíblico no es simplemente una lista. No es que, ya, check, una lista automático, libros antiguos que los agarramos, los pusimos aquí, ya. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y ya. Y lo seleccionaron los hombres. No. Sino que es un testimonio de la fidelidad de Dios, quien habló, ¿verdad? Que inspiró y que por medio de sus siervos registró, ¿sí? Y que además ahora los creyentes preservaron para que hoy día usted y yo tuviéramos la Biblia en nuestras manos. Entonces debemos acercarnos a la Biblia con esa mirada. No, a lo mejor hay cosas que no entendemos. Yo mismo, en muchas cosas que todavía no entiendo. Muchas personas que uno lee de pronto que llevan 30, 40 años estudiando y tú les preguntas o ves entrevistas de ellos, dicen, es que no sé nada. Y uno dice, yo no sé nada, usted sí sabe. Pero lo que quiero decir es que debemos acercarnos a la Biblia con confianza primero, como lo vimos, y confiando que el mismo Dios que inspiró las Escrituras, que las preservó para que llegaran a nuestros días, es el mismo Dios
que está cuidando de ti, está aplicando esa palabra a tu vida, porque no es que yo sea muy inteligente o que usted sea muy especial, es el Espíritu Santo que toma la palabra que usted lee y la aplica en su vida, ¿no? Para que transforme su vida. Entonces debemos acercarnos de esa manera. ¿Para qué? Para leerla, para creerla, pero también para obedecerla. Ese es el objetivo. Ese era el objetivo de esto, ese es el objetivo del canon, de que tuviésemos lo que Dios quería que tuviésemos. Y por eso decimos que es completa, porque no le faltan libros, y es suficiente porque no necesita de otro libro. Lo que usted tiene es lo que usted y yo necesitamos para vivir este canon, esta regla, esta forma de vivir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, Salmo 119. En lo que necesitamos, lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Leerla, aprenderla y obedecerla, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Creo que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer luego al WhatsApp o mismo de la iglesia, porque por el tiempo ya terminamos. Los que se puedan ir, se puedan ir. Yo sé que el pastor tiene algo que decir, me parece, hacer una oración también, antes que se retiren mis hermanos. Y luego de eso, si alguien se quiere quedar y hacer preguntas,